¿Te has preguntado alguna vez qué es el misterio de la iniquidad? Hola, somos Revelaciones 70 y hoy vamos a descubrir qué es el misterio de la iniquidad. Dice la Biblia en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Existe un misterio oculto de maldad, un misterio de iniquidad, un espíritu satánico que encubiertamente está influenciando desde las sombras a la humanidad. Este misterio maligno actúa como lo hizo desde el principio en el jardín del Edén, engañando a los hombres, y está tan oculto que para el hombre natural es imposible descubrirlo. Hoy vamos a revelar en qué consiste el misterio de la iniquidad y cómo actúa en estos tiempos. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es el plan de Satanás para destruir a la humanidad, a Israel y por sobre todo a la Iglesia de Cristo. Así como el plan de salvación de Dios era para nosotros un misterio hasta que vino Jesús, así también el plan de Satanás es un misterio, pero que hoy ya está siendo revelado. Desde el principio de la creación, en el jardín del Edén, Satanás, la serpiente antigua, ha querido engañar y destruir a los hombres, la creación perfecta de Dios. En su astucia engañó a Eva, y Adán también cayó en su mentira. Debido a esto, desde ese día, toda la humanidad fue maldecida con el pecado, y quedó bajo el dominio y el control de Satanás. Por esto, durante milenios, el engaño, la maldad, la mentira, la depravación, la violencia y el odio han predominado en el corazón de los hombres. Y como dice en 1 de Juan 1, el mundo entero está bajo el poder y el dominio de Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Sin embargo, él sabe que se le acaba el tiempo para destruir a los hombres, la mayor creación de Dios, y enviarla al infierno. Para esto, ha preparado un plan malvado para lograr su propósito, al cual la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Así como Dios preparó un plan de salvación para la humanidad, un misterio que fue revelado con la llegada de Jesús, así también Satanás preparó un plan para la perdición de los hombres. Durante miles de años, Satanás ha influenciado el corazón de los hombres por medio de la mentira, las amenazas y el miedo. Ha tenido gran éxito en el terreno del engaño, lo que ahora impera en el mundo entero. Tanto es así que hoy, los hombres a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Pero no fue hasta el siglo XX y siglo XXI que la maldad ha aumentado como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos que el diablo ha hecho para sembrar la maldad en el corazón de los hombres, aún no había podido controlar la mente humana. La computación, el Internet y la inteligencia artificial han producido una explosión tecnológica nunca antes vista, y solo en un siglo se ha avanzado más en la ciencia que durante miles de años. En el Holocausto judío, los alemanes experimentaban con la ciencia para controlar la mente de los hombres, y por esta causa, millones de judíos murieron cuando fueron tratados como conejillos de indias en sus experimentos. Pero si habíamos creído que estos científicos de mentes perversas habían desaparecido, estábamos muy equivocados. Porque aunque ahora, como estos hombres de ciencia perversos no pueden hacer estos experimentos al descubierto, han estado trabajando en ellos encubiertamente. Aunque el misterio de la iniquidad lleva milenios influenciando a la humanidad, la tecnología para controlar la mente solo comenzó a fines del siglo pasado, cuando por medio de la ciencia, descubrieron que se podía alterar la mente humana usando la nanotecnología, usando un sistema que permite inducir a las personas a tener pensamientos, deseos y emociones fuera de su voluntad. Su propósito es generar las condiciones para que en el futuro exista un solo gobierno, con el control total de la humanidad. Sin duda, esto dará comienzo a la era del transhumanismo. Las personas no tendrán voluntad propia, y tendrán que hacer lo que las autoridades les ordenen. Serán solo robots, títeres en manos del nuevo gobierno mundial dirigido por el anticristo.
Pero dice el versículo que hemos leído que hay algo que hoy está deteniendo a la manifestación del hombre de pecado. ¿Qué es lo que lo detiene? Es la iglesia de Cristo, que aún no ha sido arrebatada. Mientras esté la iglesia de Cristo en la tierra, Satanás no podrá tener el control completo de la humanidad. Pero cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, el anticristo se manifestará tal y como es, y tomará el control absoluto del mundo, como dice Apocalipsis 13. Espero que esto sea una llamada de alerta para ti. Dice la Biblia que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Aquí nos está refiriendo al futuro templo que construirán en Jerusalén, porque el apóstol Pablo dijo que Dios ya no mora en templos hechos por manos humanas. Este templo donde quiere sentarse la bestia, el hombre de pecado, es el templo de Dios que somos tú y yo. Este es el templo donde Él quiere sentarse. ¿Pero cómo lo hará? Lo hará usando la ciencia y el engaño. Nuestro cuerpo fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y si tú eres su hijo, debes entender que tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Recuerda lo que dice Dios en su palabra: si alguien destruyere el templo de Dios, yo le destruiré a él. Jesús dijo que cuando veamos en el templo la abominación desoladora que dijo el profeta Daniel, entonces vendrá el fin. Si tú, por el miedo, debido a la presión de la sociedad y a las amenazas, fuiste engañado y has permitido que introduzcan en tu cuerpo la abominación desoladora, solo te resta pedir misericordia, porque destruiste voluntariamente el trono de Dios y le cediste tu templo al hombre de pecado. En 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por favor, si te gustó este video, dame un like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Que Dios te bendiga.